Es bueno cada tanto volver a recordar que detrás de todos estos movimientos cotidianos, que el dólar, que la intervención del gobierno, que las inversiones que no llegan, todo, tenemos una hipoteca del país que viene hace largo tiempo y que todavía pesa sobre nuestra economía y que sin embargo quedó ahí como oculta. Vamos a volver a ponerla a la luz con Pablo Anino. La vorágine cotidiana que seguimos, el dólar, el riesgo país, etcétera, se nos pierde que hay un factor estructural que opera, digamos, de manera condicionante muy importante sobre muchos aspectos de la economía, y este factor es la deuda pública y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo quiero referirme a tres aspectos, digamos. Por un lado, ¿a qué peso tienen los pagos de la deuda en la economía argentina? Número uno. Número dos, ¿por qué desde la izquierda decimos que es una deuda odiosa? Y número tres, porque decimos también que la deuda es un mecanismo de dependencia. Perdóname, nosotros se dice de la izquierda, ¿no? Pero en muchos lugares del mundo se discute mucho más de lo que se discute acá. Por ejemplo, hay movimientos contra la deuda, cuando es un país que hay muchas razones para discutirlo y para hacer un movimiento contra la deuda, ¿no? Sí, bueno, yo no quería meterme en detalle, pero es una doctrina internacional la que habla de la deuda odiosa. Incluso hay quienes dicen que o está comprobado que cuando San Martín fue a liberar Perú, no pagó la deuda diciendo esto es una deuda odiosa, pero la deuda del Reino de España, ¿no? Bueno, pero vayamos ahora a los tres aspectos. ¿Qué peso tiene la deuda en la economía argentina? Si uno ve en los primeros meses de Milei, está aumentando el endeudamiento de manera vertiginosa, así como fue en los primeros meses del gobierno de Macri. Ahora lo que está aumentando mucho es la deuda en pesos. Para ponerlo en números, la deuda pasó de 371.000 millones de dólares en diciembre del 2023 a 443.000 en junio del 24. Es un aumento de casi el 20%. Este salto, bueno, es fundamentalmente por la deuda en peso y por los artificios financieros que está haciendo Caputo, pero también hay que decir que Argentina tiene un cronograma de deuda en dólares que viene de deuda pasada, de macrismo, de la que recicló Guzmán con sus reestructuraciones y el acuerdo con el FMI, que impone un cronograma de pagos muy exigente. Ese cronograma de pagos va a exigir que Argentina ponga sobre la mesa 190.000 millones de dólares aproximadamente entre 2025 y 2034, digamos en los próximos 10 años. ¿Qué significa esto en términos de la economía argentina? Esa cifra es casi la mitad de la riqueza que produce el país en un año. Visto el stock de la deuda, ¿cuánto debe Argentina en la actualidad? Esos 443.000 millones de dólares representan el 130% del PIB de la Argentina, y la deuda externa, que no me voy a meter porque es un lío definir qué es la deuda externa hoy en la Argentina, pero lo que el ministerio llama deuda externa, comprende el 45% del PBI, es decir, tiene un peso muy importante. Si lo vemos en los últimos años, desde el 2004, 2005 hasta el 2023, la deuda se llevó en promedio el pago de intereses, solo de intereses de la deuda, un 2% del PBI desde 2004, de manera persistente hasta el 2023, 2% del PBI los pagos de intereses y cerca del 12% los pagos de intereses y capital. Claro que el capital, uno puede decir, bueno, el capital a veces tiene reembolsos o uno pide otro préstamo, pero bueno, son cifras, porcentajes muy importantes que pesan sobre la economía argentina. ¿Por qué decimos que se trata de una deuda odiosa? Bueno, porque refiere a una doctrina internacional que habla de la deuda odiosa. Después voy a decir por qué, pero en principio porque está plagada de operaciones fraudulentas. Para decir algo, desde la dictadura se endeudó artificialmente a YPF, no para que YPF haga inversiones, mejore su actividad productiva, sino para alimentar lo que se llamaba la fiesta financiera y la reforma financiera que estaba haciendo el gobierno dictatorial. De ahí a que se estatizó deuda pública, ¿sí? Deuda que era del grupo Macri, de Ford. El gobierno se hizo cargo, el Estado se hizo cargo y la seguimos pagando de manera reciclada hasta la actualidad, hasta el hecho de que el juez Jorge Ballesteros hace unos 20 años dictaminó que hubo 477 ilícitos en la deuda de la dictadura, pero esa deuda se recicló. Alfonsín no la desconoció, es decir, la legalizó, pues venía de un gobierno dictatorial y una deuda se podía desconocer. Por ese solo hecho, claro. Bueno, la recicló, después se recicló con el plan Baker y el plan Brady durante el gobierno
de Menem, que fueron planes que habilitaron las privatizaciones, es decir, la deuda se utilizó para presionar sobre las privatizaciones y de hecho para regalar las empresas porque se pagaron en parte con títulos de deuda que no valían nada. Bueno, con la alianza hubo un blindaje, un megacanje, que fueron operaciones de reestructuraciones de deuda. En una de ellas participó Federico Sturzenegger, incluso estuvo judicializado, fue el megacanje y fue judicializado porque en beneficio del Banco Internacional Argentina hizo una operación de deuda que incrementaba mucho el stock de la deuda. La deuda se recicló con Kirchner, que también hubo 2 operaciones de canje de deuda 2005-2010 ya con Amado Vudú, y después con el gobierno Macri estuvo plagada de fraudes. Digamos, para decir uno, el bono a 100 años que emitió Luis Caputo, que en ese momento también estaba a cargo de las finanzas del país. Ese bono a 100 años fue emitido en favor de un... Milei no salió algo tan loco, ¿eh? No, todavía no. Eso fue una cosa adelantada, loca. Pero no le recordemos porque... Capaz que lo hace, pero digo que una cosa loca al gobierno de Macri que Milei no se animó hasta ahora. Algo, bono a 100 años, amigo. Bueno, ese bono a 100 años fue emitido en favor de fondo de inversión que Caputo había fundado, así que había creado, y de bancos como el JP Morgan y el Deutsche Bank, en los cuales él había sido empleado. Un bono que era fantástico, porque era una tasa altísima a 100 años. Bueno, ni que decir que parte del crédito con el FMI se fugó en manos de los grandes empresarios y se llevaron esos dólares al extranjero, al punto que en aquel momento Milei denunció a Caputo, dijo: Caputo se fumó 15.000 millones de dólares, estaba hablando de dólares que llegaron del FMI y se habían ido de las reservas vía fuga de capitales. Bueno, Erik Toussaint es el referente del Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas y señala que estas características, estos fraudes que hay en la deuda argentina, hace que califiquen como deuda odiosa. Es una doctrina internacional porque la mayoría de las operaciones fueron realizadas, y estos son los requisitos de una deuda odiosa, contra los intereses de la nación o contra los intereses del pueblo de la nación, y fueron realizadas bajo la conciencia, bajo el conocimiento de los bancos. Casi deliberado, digamos. Claro, deliberado del FMI, los bancos nacionales e internacionales, los fondos de inversión, que esto era así. Bueno, por último, ¿por qué constituye un mecanismo de dominación? Bueno, uno podría en la historia argentina encontrar 1000 eventos de por qué la deuda constituye un mecanismo de dominación, cómo imponen condiciones, cómo el FMI en cada reestructuración de la deuda impone condiciones a la Argentina, pero uno puede remitir a la década del 70 de un evento muy importante, que es el endeudamiento de los países latinoamericanos. En los 70, en realidad, ese endeudamiento fue impuesto por los centros financieros internacionales que tenían sobrante de dinero y utilizaron ese sobrante, necesitaban dónde colocarlo, lo colocaron en la América Latina, y fue lo que habilitó después las crisis posteriores de deuda y la necesidad, entre comillas, de aplicar políticas neoliberales hasta el auge neoliberal de 1990. Jerome Ross es un investigador estadounidense, hizo un libro ¿Por qué defaultear? Fue reseñado por Esteban Mercatante en La Izquierda Diario, y él señala que los estados son estructuralmente... ¿Por qué no da la relación de fuerza? Le contestaría el diputado del Radical, Leandro Santoro. Porque no da la relación de fuerza, tiene una respuesta fácil, pero bueno. Bueno, él hace una historia y una investigación, dice que en muchos momentos de la historia la relación de fuerzas dio para defaultear, pero dice que los estados son dependientes del crédito y que el capital financiero ejerce el poder a través de 3 mecanismos. Uno, la disciplina de mercado, las cotizaciones, los bonos, el dólar. Otro, el crédito oficial con condicionalidades, es el FMI. Y dice que el tercer factor de la dependencia son las élites domésticas que establecen los puentes con las finanzas internacionales, y en su investigación él dice que las deudas de los estados son habituales desde la Edad Media, pero que lo más habitual también fue la cesación de pago. Dice que la cesación de pago, es decir, no pagar, pues las deudas siempre son un mecanismo de dominación, son tan antiguas como el crédito soberano, pero el poder financiero dice que en las últimas décadas logró convencer a través de estos mecanismos que el pago de estas deudas odiosas el no pago de estas deudas odiosas nos llevan al infierno. Pero la verdad es que pagar es lo que nos llevó al infierno, y a decir verdad, todos los agraviados del mundo están sometidos a los mecanismos de la deuda, de la dominación a través de la deuda, por lo cual también hay una perspectiva que si nos rebelamos
el que pueda arder en el infierno en algún momento puede ser el propio capital financiero.